¿Alguna vez escuchaste esto? Ah, estamos filosofando, ¿te acordás? ¿Con las chicas o con los chicos? O, no, la verdad que nos tomamos algo y estamos acá analizando la vida. ¿Y la canción de Charlie? Y se perdió la canción de Charlie que dice. ¿Filosofía barata y zapatos de goma? Se perdió esta linda y sana costumbre de analizar. Bueno, vamos, es amplio el tema. Hoy nos lleva a hablar precisamente con el filósofo de algo que él está, nos invita a pensar, pero es un lindo disparador. Sí, Carlos Bauer, ¿cómo estás? Un gusto que estés aquí. Buen Bueno, mediodía. buenas tardes, el gusto es mío y agradezco la invitación. ¿Se perdió esta sana costumbre de pensar y analizar? ¿Quedó relegado para algunos pocos? Bueno, la verdad que se ha perdido en una historia argentina que ha sufrido golpes de Estado, golpes neoliberales, donde pocos deciden lo que hay que aplicar en la Argentina y el diálogo es principio de una política democrática. Entonces, hay que llamar a la juventud al diálogo, a filosofar. Ustedes hablaron de Charlie, y Charlie ha pensado y filosofado mucho para construir su música. Su rock se inspira en los hopis indígenas norteamericanos. Hay que filosofar mucho para eso. Y en el diálogo, una cosa esencial que se aprende, que los adultos lo han perdido, difícil que se lo puedan enseñar a los jóvenes, es que al contrincante político, si es que lo hay que mejorar la propuesta concreta que el contrincante político realiza. No es un diálogo descalificar, porque en nuestra Argentina tenemos esos dichos de zurdo, de descalificación de uno, y a veces ni de izquierda son. Y la oposición por solo oponerse también, ¿no? Y por solo ponerse, si por ejemplo el gobierno de Lula, que conozco muy bien y de dentro, lo tachamos y lo desprestigiamos como de zurdo, son puras palabrerías. Como argentinos, mejoremos esa propuesta. Recién decía del diálogo y la escucha también. El diálogo, la escucha y los hechos. La filosofía latinoamericana, la filosofía de la liberación, es una filosofía que parte de lo cotidiano y desde los hechos. Lula, que fue educado, por ejemplo, por uno de los más grandes filósofos latinoamericanos, que es Paulo Freire, ha sacado una Argentina entera de la pobreza. Nuestro modelo neoliberal, y es una idea que podemos dialogar y debatir, en vez de sacar a argentinos de la pobreza, está colocando a argentinos en la pobreza. Y no solo trabajadores, también empresarios. Tenemos casi 17.000 empresas cerradas en este periodo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por lo menos mínima y sanamente, eso tenemos que ponerlo en diálogo de ideas y filosofar seriamente y socialmente por el bien de todos, si es que amamos nuestra patria. En mi caso yo la amo, por eso digo lo que digo. ¿Es un modelo a imitar? ¿Es un modelo a tener en cuenta? ¿Qué es Lula con Brasil, por ejemplo, para todos los otros países latinoamericanos? Yo siempre digo en ese diálogo filosófico cotidiano de vida y real, es un ejemplo del cual podemos aprender. Como argentinos tenemos que ser humildes, no tenemos por qué estar encerrados en nosotros mismos, podemos dialogar con los hermanos y aprender de lo que han hecho. Y si son contrincantes políticos, en todo caso, mejorar la propuesta que ha hecho Lula en este caso. Y siendo aún estratégico, aunque seamos contrincantes, el Brasil es el principal socio comercial de la Argentina en el Mercosur. Entonces, aunque seamos contrincantes políticos, en el caso de que lo seamos, tenemos que tener una buena relación. Y aún con el gravísimo error de haber retirado a la Argentina de los BRICS, porque en ese sentido el Mercosur con Argentina y con Brasil se hubiesen fortalecido y hubiese sido... ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la letra chica en esto de sacar a la Argentina de los BRICS? Y la letra chica es una ideología neoliberal que se le llama libertad, pero que es muy reducida, que es para unos pocos. Eso es lo que hay que poner en diálogo reflexivo, argumentativo, y no hay por qué entrar en violencias
o palabras agresivas y descalificantes con nadie. Como filósofo, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchás este tipo de casos? Bueno, la verdad que, por un lado, es tristísimo que funcionarios políticos utilicen la política para ejercer un poder. Eso, los que tienen 40 años de edad ya no necesitan leerlo desde los libros, lo han visto en la experiencia de vida de este neoliberalismo que empezó en los años 90, hasta ahora es una continuidad. Y lo que he estado pensando mientras escuchaba esto es justamente la experiencia de vida que uno ha tenido en relación a casos de este tipo, porque no son casos aislados, también muestran una sociedad que tiene que reflexionar, autocriticarse y construir en algún momento proyectos conjuntos, como decía al comienzo, y volviendo a esa idea filosófica que es clave para construir una política social conjunta, dejar de tildar opositores, enemigos y descalificar y empezar a construir un proyecto conjunto de país, donde ¿Usted cree que el político sea un servidor público? ¿Usted cree que con el presidente Javier Milei muchas de esas políticas que llevaron años conquistar se retrocedieron, sobre todo en las cuestiones de derechos humanos? Por supuesto, sin necesidad de filosofar mucho, acudiendo a una experiencia de vida, lo que uno ve es que se reitera lo que hemos vivido en los años 90. Se va profundizando. O sea, ¿te parece que es peor esto que lo que vivimos con Menem? El mismo presidente ha dicho que es una continuidad de lo que Menem aplicó, porque es el modelo del mejor presidente y el mejor ministro de Economía, y es aún peor porque está profundizando las medidas neoliberales que él le llama libertad o libertario. Un movimiento libertario que tampoco inventa él. Friedrich von Mises, mediados del siglo XIX, es quien inicia el movimiento libertario. Entonces, esas cosas hay que colocarlas en diálogo para que tanto profesionales como la gente del cotidiano lo sepan y dialogar, debatir ideas. Una política social y nacional no se puede construir si no se dialoga, y no se va a construir en base a la descalificación. ¿Qué políticas de transformación está viviendo Latinoamérica? ¿En qué tiempo estamos? Bueno, vengo también de unos encuentros en radio y en este momento uno puede decir en los países emergentes que es una muy buena situación. Hay experiencias políticas que tiempos atrás pensábamos que solo formaban parte de una utopía o que eran imposibles políticos. Por ejemplo, el caso de México, que después de su revolución de 1910 cayó en un pozo y comenzó a emerger desde el año 2018. En esa breve cantidad de años, México se transforma en la economía hispanoamericana más importante del mundo, por encima de España. Está en una posición número 12 en la economía mundial y, les informo, la filosofía de la liberación latinoamericana es una de las causas de esa mejoría de México. Y eso yo lo conozco perfectamente porque uno de mis maestros ha sido un argentino, exiliado. Un ilustre pensador con reconocimiento mundial que ha sido uno de los mayores constructores de la realidad que México tiene hoy. Ha fallecido hace poco por una persona de avanzada edad, superando los 80 años. El presidente de México, Manuel López Obrador, le hace un reconocimiento público y un agradecimiento público por la contribución. En el caso de México, hasta hace unos años atrás era imposible que mejore. Una muy buena situación, la segunda economía más grande de América, el segundo país más poblado de América. Del norte al sur tenemos el caso de Brasil con Lula, el país más poblado de América, la economía más grande de América y la sexta economía mundial.
Entonces, y entre medio hay otras experiencias que van equilibrándose con elementos de estos países. Hay otras experiencias que están en una crisis también muy grande, como la que tiene Argentina, con cierre no de algunas empresas, de miles de empresas, con desocupación de la clase trabajadora y desocupación de la clase empresarial. Entonces no es solo el trabajador. Entonces esas cosas hay que reflexionarlas. Carlos, Colocar después esas de 2001 ideas. pensábamos que no íbamos a volver a una experiencia como la de los 90 y sin embargo la gente volvió a elegir esto. ¿Por qué crees que Milei ganó con ese 56% de los votos? Porque la gestión anterior también hizo cosas malas, hizo cosas que estaban mal, aunque también redistribuyó. Hay un hilo neoliberal que nunca se rompió. Eso incluso los que estuvieron en la gestión anterior, a nivel de sindicatos o gremios o formaciones que a veces me invitan, también invito a que se reflexione, que se haga una autocrítica profunda y se pueda reconstruir, ya que tienen también influencia en las bases, se puedan reconstruir de otra forma. El presidente Milei tiene y ha profundizado, como dije, esa política neoliberal de los años 90 sin una mínima distribución. Entonces a veces digo, no tiene mucho sentido enojarse, odiar la gestión anterior y seguir afirmando esta gestión cuando neoliberalmente es peor. Y en realidad no tiene sentido odiar a nadie. Vuelvo al principio filosófico que funda una política social, volvamos a dialogar, a construir, y si tenemos un contrincante político, mejoremos la situación o mejoremos lo que él hizo. Eso sería un real contrincante político. No descalificarlo o maldecirlo. Bueno, hicieron la presentación de un postítulo de filosofía, ¿sí? Esto habla de... Y la cantidad de inscriptos también me sorprendió cuando recién me comentabas de más de 500, increíble, ¿no? Sí, es una experiencia en un instituto de formación superior, multiversidad popular se llama, tiene un sentido también, podemos decir, ya que estamos en la dimensión filosófica, de diálogo, de saberes, de intercambio de ideas, y es interdisciplinario, lo toman a ese curso estudiantes de posgrado, de diferentes carreras, de agronomía o de filosofía, y también hay dirigentes sociales, un director de escuela agraria campesina. Entonces los diferentes sujetos están con posibilidades de formarse, no hay una exclusión de gente que solo puede acceder y otras que no. Carlos, gracias por venir. ¿Sí? ¿Esta tarde la presentación del libro? Y esta tarde tenemos la presentación del libro sobre agroecología, producción de alimentos sanos, en la multidiversidad a las 18 horas. La Casa Redonda, ¿sí? La Casa Redonda de un científico social, Raúl Aramendi. Entonces, bueno, están invitados, es abierto para el diálogo. Gracias, ¿Cómo no? Gracias, Soy el gracias. agradecido.